Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a un capítulo más de nuestro programa Piedra Roseta, este espacio de análisis político, social, cultural, económico, necesario en la provincia, en la comuna de Linares. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes en todas las plataformas de Radio Ancoa, en Facebook, YouTube y por supuesto de Canal 5. Saludo a nuestros contertulios de esta semana. Desafortunadamente don Pepe Asbun y nuestra querida Paula Nuche no podrán estar en esta ocasión, pero sí nos acompaña don Rodrigo Godoy. Saludos, muy buenas tardes, Rodrigo. Hola, buenas tardes, Héctor. Y por supuesto mi querido amigo también y colega don Marcos Villagra. Marcos, buenas tardes. Muy buenas tardes y encantado, Rodrigo, Héctor. Igual, un gusto. Muy buenas tardes a todos y partimos este programa con ya mi clásica editorial. No debo decir clásica porque ya es la segunda, pero para mí ya es clásica. Y partamos entonces. El 27 de junio de 1980 se estrenó la película ¿Y dónde está el piloto?, protagonizada por el comediante Leslie Nielsen. En ella se relataban las peripecias de un flamante nuevo vuelo entre las ciudades de Los Ángeles y Chicago, donde por esas cosas del destino, desde el último pasajero hasta el piloto y copiloto se intoxicaban con la cena que se había servido. Nadie piloteaba el avión y el único capacitado sufre de un ataque de pánico, superado por el estrés. Nielsen, que interpretaba al Dr. Rumack, el único consciente del posible desastre, procura por todos los medios que alguien pilotee el avión, para que no se estrelle, logrando después de muchos desaguisados aterrizar el aparato en piloto automático. Lo jocoso fue ver que el piloto automático era un gran muñeco inflable, apodado Otto, quien luego de aterrizar vuelve a despegar incluso sin tren de aterrizaje. La película fue un exitazo de taquilla y de risas, obviamente, y su protagonista, el doctor interpretado por Nielsen, se transformó en una estrella fulgurante de Hollywood. Esta comedia me recordó, sin querer queriendo, como decía el Chavo del Ocho, los últimos días de nuestra política contingente. Y no sé por qué, pero esto de no saber dónde estaban nuestros políticos pilotos esta semana, lo digo por el mutis de la ministra del Interior y la derrota del ministro Jackson en el Congreso, me hizo arquear la mueca de risa que el recuerdo de la película me trajo. Ojalá, y lo digo honestamente, que nuestros pilotos Boric, copiloto Siches y el doctor especialista Marcel no terminen como en la comedia, corriendo despavoridos por los pasillos sin saber qué diablos hacer con un país, avión, en el que la violencia desatada en el sur, la toma de colegios, el colador en la frontera, la sensación mayoritaria de los chilenos que votaron por ellos de que los traicionaron con el quinto retiro, la convención constitucional y la crisis económica que se nos avecina. Muy buenas tardes y bienvenidos a Piedra Roseta. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Don Marcos, don Rodrigo, esta semana tenemos, por supuesto, además de a esta altura para algunos inefable transitar de la Convención Constitucional, dos noticias muy relevantes. La primera tiene que ver con el quinto retiro y el rechazo no solo del proyecto original de quinto retiro impulsado por la diputada Giles y otros diputados, sino además por el proyecto que presentó el gobierno, que era una especie de adecuación del mismo proyecto del quinto retiro, pero con aristas específicas, y por supuesto esa sensación que se ha ido instalando acerca de el funcionamiento correcto o no de la Convención Constituyente y el inicio del aspecto más relevante, lo más sentido por la ciudadanía, que era el debate de los derechos fundamentales. Evidentemente el rechazo al quinto retiro significa un golpe duro para el gobierno. Algunos han dicho que esto ha sido en todo caso un triunfo de la sensatez, pero otros han planteado que se trata de la derrota más dura que podía haber enfrentado el gobierno en sus primeros días. Don Marco, ¿qué le parece a usted
este rechazo del quinto retiro? Aquí estamos, después de escuchar la editorial. Estos son como los mundos de las paradojas, donde tenemos por un lado un ministro de Hacienda, el ministro Marcel, que buscó por distintos medios, desde la parte argumentativa, la cocina, y probablemente con el quinto retiro condicionado, ese proyecto de ley que hablábamos durante la semana pasada, que era una forma de poner un contrapunto y de mover a la reflexión a los parlamentarios, pero también era evidentemente una operación para poder bajar un poco los humos que habían respecto del quinto retiro salvar la no situación. condicionado. Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista de los resultados, gran triunfo para el ministro Marcel y su operador Giorgio Jackson. Por lo tanto, ese piloto o ese copiloto cumplió el objetivo, pese a que para afuera es una situación que hoy día debe ser muy preocupante. Lo digo porque la sensación ambiente, y hoy día lo pudimos ver con que una protesta recibió al presidente Boric en La Serena, Con piedra incluida. exactamente, entonces, y la situación tenía que ver con el quinto retiro, o sea, y hay un tema muy sentido por la población que yo creo que no está todavía absolutamente resuelto desde el punto de vista político, es qué se va a hacer con los temas de la expectativa de política pública, de seguir echando manos, seguir generando y gestionando proyectos de retiro de los fondos previsionales versus la contingencia económica, versus los problemas que pueden existir en el ámbito económico, y eso hoy día no vemos que se establezca un liderazgo, una apuesta de tema, no se ve precisamente que la agenda potente o presente de un gobierno sea lo que esté mandando o gobernando. Y recordar solamente que los proyectos de retiro se generan fundamentalmente por mociones parlamentarias. Entonces, se habló incluso durante la semana de un parlamentarismo de facto, que en lo cual hay que tener bastante ojo cuando se establecen estas situaciones, porque evidentemente los servidores públicos que están en el Congreso tienen intereses y tienen motivaciones distintas a las que pueda tener el Ejecutivo, que es el que debe manejar la caja fiscal, preocuparse de la hacienda pública y, por cierto, ver que la ecuación macroeconómica no se desbande. Don Rodrigo, un triunfo de la sensatez económica y política, una derrota del ministro Jackson, que no logró pasar su proyecto acondicionado, una derrota del presidente o un triunfo del presidente. Mira, yo lo veo en el sentido de los proverbios también, ya que estamos. Divide y vencerás. ¿Y qué fue lo que hizo el ministro Marcel? Disfrazó una bandera de lucha donde no tomaba la bandera y donde ojalá esa bandera se cayera. Y se cayó. Ahora, apelando a la sensatez, sigo insistiendo que tiene razón. Yo no estoy de acuerdo con los retiros, con estos retiros que ya vienen, pero también nos sigue quedando al debe los parlamentarios que no son capaces de ponerse de acuerdo o inclusive poner en la agenda la prioridad de una reforma que, insisto, da lo mismo la reforma que está hoy día durmiendo en el Senado, sino que cómo la levantamos para mejorarla, pero para realmente preocuparnos de las pensiones de los chilenos. Y preocuparnos también de cómo absorbemos esta crisis con una reactivación económica, con incentivos, de manera donde el trabajo, desde el punto de vista mío muy personal, es el que nos va a ayudar a salir adelante. Los indicadores de ocupación laboral dicen que estamos hoy casi igual antes de la pandemia. Exactamente. Entonces, cuando uno ve que la clase política una vez más no da el ancho, ni por un lado, ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por los que dicen ser del centro, a mí me llama la atención diputados de la región que enorgullecidos de que habían votado a favor del quinto retiro, no importa que hayan perdido, pero enorgullecidos. ¿Y dónde están sus propuestas? O sea, desde el punto de vista psicosocial, cuando tú te quedas sin argumentos, se dice apelas a la violencia.
Aquí estamos apelando a una violencia de la ignorancia, donde lamentablemente no salen las ideas. Y lo más fácil es aferrarse al populismo, a banderas de lucha generalizadas, porque tenemos una población también que demuestra el cansancio de todos estos abusos de años y años, y que de alguna manera tampoco esa población contribuye a este debate en el sentido general, porque también abraza estas banderas de lucha populista, donde al final los únicos perjudicados somos todos los chilenos, los ciudadanos. Y el otro punto que me preocupa y que creo que tenemos que también darle una importancia hoy en día es al debate. O sea, por ambos lados hay unas exageraciones por defender las causas de cada lado, que a las finales nos estamos perdiendo en la verdad. Y la verdad se está transformando en una falsedad. Y eso sí que es preocupante. Es tal el empeño en querer defender, si nos vamos a la convención, gente que demoniza la convención como si fuera lo más terrible, y gente que defiende la convención como si fuera la tremenda bandera de lucha de hoy en día que va a ser la salvación del país. Entonces esos dos extremos también nos hacen mucho daño, y por eso creo que tenemos que, como programa, nosotros también ayudar a nuestra audiencia, a nuestros televidentes del Canal 5, a quienes nos escuchan por la radio Ancoa, de manera que darles un ánimo a que se preocupen, que lean un poco más, que busquen más allá de la información que reciben a priori con un titular, porque realmente necesitamos chilenos más empoderados, con más información, con más opinión, para poder también exigirle a estas pseudo autoridades que tenemos hoy día elegidas por el pueblo, pero que lamentablemente no están trabajando para el pueblo. Si me permiten, también la breve reflexión a propósito de la pregunta que planteaba yo mismo, creo que triunfó la sensatez. Y yo lo dije, siempre he estado y he sido contrario a los retiros. No porque no crea que la gente tenga necesidades, uno mismo tiene necesidades. El tema es que para mí siempre la responsabilidad de asistir a esas necesidades y a esa premura estaba en la clase política y en mecanismos de solución que tuvieran que ver con ayudas que partieran desde el Estado, no desde el bolsillo de las mismas personas. Y es tal la consecuencia de esta nefasta política que hoy ya tenemos aproximadamente 4,5 millones de chilenos que o tienen cero o tienen muy poco dinero en las cuentas de capitalización individual, por lo que sus pensiones finalmente van a tener que ser asistidas por el Estado, ya sea a través de una pensión solidaria o algún mecanismo que el Estado cree. Con todo lo que significa saber que en Chile la población decrece cada vez más, las mujeres tienen cada vez menos hijos, los matrimonios no quieren tener más de un hijo, y la población envejece, y eso implica que cualquier sistema de reparto que pretenda aplicarse en un país como este tiene un futuro bastante negro, porque finalmente no hay población que sea capaz de trabajar, reemplazar a la que se va quedando afuera porque jubila o fallece, y por lo tanto es un sistema que no tiene perspectivas reales, no necesariamente porque uno ideológicamente pueda estar en contra del mismo, sino porque una cuestión fáctica te dice que no hay población que permita reemplazar a esa cantidad de población activa que debe trabajar para poder pagar y generar ese pozo de pensiones, ni siquiera con inmigrantes. Y creo sí también, y con esto pasamos al otro tema, que independiente de que el presidente Boric, y aquí le voy a hacer un reconocimiento al presidente Boric, se haya dado una voltereta, que es cierto, creo que actuó correctamente. El presidente pensó en lo macroeconómico, que suena tan feo a veces decirlo y que a mucha gente no le gusta, pero lo macroeconómico es súper relevante, y él lo dijo para su mismo programa, independiente que yo no esté de acuerdo con su programa, pero creo que era responsable que el presidente se planteara por primera vez como estadista y dijera no a una política populista, y finalmente lo logró. Héctor, antes de pasar a los siguientes temas, creo que aquí el punto puesto por Rodrigo y por ti son absolutamente imprescindibles de tocar. O sea, la reforma al sistema de pensiones hace bastante rato que está en materia, y aquí yo me permito también hacer como todos estos típicos recuerdos.
siempre se ha pretendido meterle mano al sistema AFP. Y cada vez que se han realizado modificaciones y se han establecido algún tipo de intervención, han sido siempre acotadas, o se han visto también que han sido más bien favorables a, digamos, a la mantención. Trajes a la medida. Exacto, trajes a la medida precisamente para el sistema. Pero cuando necesitamos ver la situación de las pensiones, no partimos precisamente de donde tiene que estar la base, de la pensión, en definitiva. Y finalmente nos emborrachamos mucho con los temas o los sistemas, y a través de una defensa férrea establecer cuál es digamos, la panacea, o cuál tiene que ser el paradigma, o esta es la única opción, cuando en realidad si nosotros fuéramos realmente personas que creen en la libertad, nosotros deberíamos tener opciones. Y a mí lo que más me preocupa en toda esta situación es que es o la vía A o la vía B, pero no hay elementos intermedios, no hay posibilidad de hacer sistemas corregidos o que le permitan a las personas, cuando estamos hablando de una sociedad más educada, más informada, que hoy día puede tener una completitud de antecedentes para tomar decisiones. Esa situación es como extraña, o sea, seguimos razonando como si estuviéramos en los 70. Claro. Pero además, otra situación que para mí es absolutamente preocupante es que dentro de estos temas, cuando hablamos de la historia o cuando estamos viendo qué es lo que pasa con el país, se nos olvida ciertos antecedentes que son relevantes. O sea, nosotros hoy día, para la discusión pública, y por eso se pide responsabilidad y seriedad a los legisladores, es que recuerden que mucha parte y buena parte de la población ha vivido prácticamente en un país que ha tenido una inflación controlada. O sea, estamos hablando prácticamente de 20, 25 años con una inflación controlada. Pero nosotros tuvimos episodios de hiperinflación, tuvimos episodios de inflaciones generalizadas y altísimas, y todos sabemos lo que es difícil, quienes vivimos en los años 80 y quienes tienen más años, podrán recordar la de la década de los 60 y los 70, donde los 2 dígitos no bajaban, incluso tuvimos periodos con 3 dígitos de inflación. Y vivir con eso, decir que la inflación es un impuesto a la pobreza, no es un eufemismo. Y le pega muy fuerte a los bolsillos de las personas, y las familias se ven claramente y fuertemente perjudicadas. Entonces, no tener ese ingrediente sobre la mesa y tratar de llevarlo, digamos, a un debate cuando tú no tienes como esa experiencia y solamente lo estás razonando desde el punto de vista de la intelectualización, se genera un problema en el debate. Porque cuando tú dices, oye, ten cuidado con la inflación, hay personas que la verdad no conocen ese cuco. Y ese cuco hay que tenerle mucho cuidado, porque todos sabemos cuando empiezan las espirales inflacionarias, pero después es muy difícil echarle mano a eso. 2 puntos respecto a eso, que bueno que lo toca Marco, porque a mí también me parece sospechosa la inflación que tenemos hoy en día. Somos un país que ha sufrido el tema de la colusión, y que la colusión no es que la hemos detectado por una buena investigación de los organismos que tenían que hacerla, sino porque se traicionaron entre ellos mismos los que estaban coludidos, y soltó, digamos, en palabras sencillas, habló el que estaba más molesto dentro de los que se habían coludido, ¿no es cierto? Y decide autodenunciarse para poder salvarse en el camino, y que las penas del infierno sean menores, que no son penas del infierno tampoco. Porque al final, si tú te coludes, ganas 100 y pagas 20, me sigo coludiendo. Y eso también es el gran problema de este país. Entonces, a mí me preocupa hoy en día que tengamos una inflación donde nuestros vecinos, lamentablemente, no tienen inflación en los productos que nosotros estamos hoy día. Medí el tiempo, revisar los peruanos, los argentinos, los vecinos. En Brasil no hay problemas de inflación por la canasta, por los principales elementos. Entonces, sin embargo, Argentina de la noche a la mañana nosotros aparecimos con... No, me refiero a los factores que afectan la inflación. Ya. Entonces, dentro de la canasta, los productos básicos de nuestro país son los que están afectando la inflación. Sí. Ejemplo más común que hoy día habla la gente, el aceite. O sea, ¿en qué momento nosotros nos quedamos sin aceite?
¿En qué momento el mundo chileno empezó a ocupar más aceite? Porque también el otro tema es que aumenta la demanda por el aceite. Entonces también es sospechoso. Entonces es ahí también un punto importante. ¿Pero tú qué crees? ¿Que ahí detrás hay otra cosa? Yo creo que hay una colusión, de alguna manera. En ciertos productos de la canasta básica, y uno de ellos puede ser el aceite, inclusive. Puede haber una colusión inclusive entre los supermercados. A lo mejor no el productor del aceite, a lo mejor los que comercializan el aceite. Entonces, eso es preocupante hoy en día, la falta de fiscalización, la falta de atención a las alertas que nos muestra el mercado. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante eso? ¿Dónde están los organismos que deberían operar con eso? Y otro punto, volviendo al tema de las reformas de las pensiones, hace unos días atrás se informa de que las AFP aumentaron un 25% sus utilidades. Entonces, lamentablemente la gente sale hablando, otra vez la AFP, pero hay que informar claramente. O sea, ¿por qué aumentaron las AFP sus utilidades? Lo voy a tratar de graficar lo más rápido posible y con pera y manzana para que lo entienda la gente. Supongamos, las AFP hay un encaje que se llama, que por los montos que cotizamos todos los chilenos. Supongamos que el monto es 100 y la AFP tiene que asegurar al menos el 1% de ese monto, tenerlo en el capital que es parte del patrimonio de ellos. Entonces, y que representa inclusive el 70% del patrimonio de la AFP. O sea, ese encaje, ese 1%, ese $1 de 100 que tienen que tener entre todas las AFP, hoy en día, si ese monto baja, obviamente que ese encaje disminuye. Ya no tienes que tener uno. Si le sacaste 40, como le hemos sacado con los retiros, entonces ahora quedan 60. Entonces, ahora el encaje es 0,6. Entonces te quedó 0,4. ¿Qué hacen los dueños de la AFP? Tengo mayor disponibilidad, repartamos. Exacto. Y por eso aumentó la utilidad. No es un tema de gestión, no es un tema nada. Simplemente porque con los montos disminuyeron por los retiros. Entonces hoy día la AFP les dimos un beneficio a los dueños de la AFP y pudieron aumentar sus utilidades en un 25%. Entonces, ojo con eso. Ojo también con la información con la cual nosotros nos manejamos, porque, insisto, las personas, todos tenemos el deber de informarnos para canalizar bien todos los temas que sobre todo el tema económico, y por eso yo pongo en la mesa el tema de que la inflación hoy día no es responsabilidad exclusivamente, y lo que hablábamos el otro día, es responsabilidad del pueblo, no es responsabilidad del pueblo, del consumidor final. Aquí también hay una cadena de suministro, hay un mercado que opera libremente también. La importación de bienes. Tenemos la importación de bienes, muy bien como lo dices, entonces tenemos la producción nacional, entonces hay hartos elementos que analizar para poder llegar a una conclusión. Rodrigo. Escuchaba que incluso nosotros nos hemos transformado en importadores de inflación, claro, que es parte del fenómeno. Y solamente para apoyar un tanto lo que dice Rodrigo, si uno lo va viendo desde el punto de vista de todo este fariseísmo de lanzar información, de entregar algún tipo de apología de la parte que estamos metidos en un tremendo embrollo, porque por un lado se está buscando el establecimiento explícito del derecho de propiedad absoluta respecto de los fondos de pensión, del fondo privado que cada cotizante tiene y que ha acumulado en la AFP, y se está pretendiendo establecer hacia el futuro esta situación, por un lado diciéndole a usted un derecho perpetuo, un derecho que prácticamente no va a tener ningún problema de ninguna especie, y por el otro lado tú le dices no hay quien te retire. Entonces el mensaje es contradictorio. ¿Dónde está la propiedad? No estoy defendiendo ni lo uno ni lo otro, sino que estoy diciendo que si viniera, así como lo dijo Jesús hace prácticamente 2000 años atrás, es un sepulcro blanqueado. Y esa situación es preocupante, porque por un lado no le puede estar diciendo a las personas una cosa y por el otro lado restándosela, porque esa es la situación que en definitiva termina indignando. Y en ese sentido, las personas siempre, no hay que menospreciar la sabiduría del pueblo. Olfatean la... Claro, y no solamente no hay que menospreciarla, sino que tampoco hay que seguirla midiendo con cosas que de repente son bastante extrañas. Hay encuestas que son sumamente extrañas en el último tiempo y que después terminan claramente rebotadas porque no cuadran con la realidad. Rodrigo, pero yo a los dos quisiera insistir en un tema que a mí me parece que es relevante, porque independiente de las dudas
razonable que puedes tener tú a propósito de que existe una colusión que tiene que ver con el porcentaje de inflación que tiene origen en Chile, porque como bien lo dice Marcos, hay una inflación importada, o más que importada, hay una inflación que depende de factores externos. Exacto. Evidentemente la pandemia generó que se produjera menos en distintos países, fundamentalmente China, y eso evidentemente hizo aumentar los precios de traslado de los mismos productos, de las cadenas de distribución, y eso evidentemente nos rebotó, y en todo el mundo ha subido. Estados Unidos tiene la inflación más alta en 40 años, o sea, en todas partes, en el mundo en general, se han presentado fenómenos inflacionarios. Pero independiente de eso, que es un hecho, y que un porcentaje irrelevante de la inflación en Chile se debe a los retiros, a mí me preocupa más que el hecho mismo, que es gravísimo, porque tal como tú lo dices, la inflación es un impuesto a los más pobres, y es un impuesto regresivo que genera pobreza, nos empobrece a todos. De hecho, hoy somos más pobres que hace 2 años. A mí lo que me preocupa fuertemente, y volviendo al tema de los líderes políticos que tenemos, y por eso quiero destacar en esta ocasión al presidente Boric. Yo he sido siempre muy crítico desde que partió, lleva menos de un mes, pero he sido crítico, y quiero en esta vez relevar su capacidad, porque en general lo que a mí me sorprende es el populismo ya galopante en la gran mayoría de los políticos de izquierdas y de derecha. Da lo mismo porque han votado aquí de izquierda y derecha. Acabo de leer que el Partido Republicano acaba de expulsar a la diputada Ana Villán por haber aprobado el 5º retiro, la acaba de expulsar del Partido Republicano, y me sorprende, o más que me sorprende, me preocupa, y quiero escuchar la opinión de ustedes, ese populismo que cada vez es mayor, que no lo veíamos antes. Tuvimos una clase política bastante más seria en los políticos actuales, a quienes le da exactamente lo mismo, y lo único que les interesa es el voto y el aplauso de la galería, versus el dato duro, la realidad, porque ellos saben que lo que están planteando genera inflación, genera inestabilidad económica, genera problemas económicos, y ellos lo saben, y no obstante siguen actuando así. Rodrigo. Es ahí la disyuntiva que hoy día tenemos por este mismo, lo que hablaba en un principio, esta exacerbación de los argumentos, donde la pasión, no sé si la pasión o el querer denostar al otro con argumentos que al final se terminan cayendo, porque las verdades, pero generan en el momento, generan confusión. Y eso es lo que hoy día ocurre con muchos fake news, con muchas noticias, que esta es la debacle, que va a ocurrir esto, cuando en algún momento, si recordamos, el primer retiro nace por el tema de que el gobierno que estaba de turno no había tomado las medidas necesarias y suficientes a tiempo para poder contrarrestar una situación económica que sí realmente en ese momento se veía muy complicada. Pero resulta, y a pesar de eso, no aprendieron, porque uno cuando analizaba y conversaba en ese tiempo, decía, oye, ya, ¿pero qué no aprendieron? Se suelta el tema del retiro, ¿no es cierto? Disculpa, porque si tú analizas entre las naciones que más apoyaron económicamente a sus ciudadanos en el mundo, Chile está entre los primeros 5 o 6 a nivel mundial. Sí, la cantidad de dinero que se lanzó a la calle finalmente, incluyendo los retiros, sí, es, o sea, nunca en la historia de Chile, y a nivel mundial es una cuestión, pero yo creo que sin parangón. Solamente sí. 2 segundos. Si el problema no es la cantidad, es la oportunidad. Porque si tú llegas tarde, probablemente va a provocar obesidad. Pero ya, te concedo que llegó tarde el primero, pero el segundo, el tercero. Pero eso es lo que voy. ¿Por qué se genera un segundo retiro? ¿Por qué se genera un tercero? Entonces, en algún momento, esa terquedad de no querer trabajar en equipo, de no querer escuchar al resto para tomar medidas. Voy a saltarme. Hoy día nos encontramos con el ministro Marcel, que se va a Estados Unidos a tratar de buscar, ¿no es cierto?, nuevos capitales, a tratar de convencer a estos señores que son unos depredadores, son depredadores económicos, porque tú cuando te enfrentas a un depredador, te voy a dar un ejemplo de los dueños de supermercados, tú le vas a presentar un producto al dueño de supermercado y te ponen el precio. ¿Cuánto tiene? ¿Tu producto se vende? ¿Cuánta salida tiene? ¿Cuánto voy a ganar con eso? Ya, te lo dejo en tanto. Así funcionan las operaciones. Lo mismo, mucho más un magnate que tiene tremenda inversión y dice, oye, ¿qué gano yo? ¿En qué me beneficio? Entonces, ir a ofrecer hoy en día, a dar garantías
donde en tu propia casa te estás peleando y tienes pugnas y no entender el concepto que nosotros tenemos que mostrar una imagen país que sea más que tengamos diferencias es totalmente válido, pero que sepamos manejar las diferencias es lo que nos hace vernos hacia afuera hoy día, perder ese respeto que teníamos de economías de alguna manera controlables ante las apariencias, igual con varias injusticias, pero controlables, y que teníamos una gran inversión extranjera y que cada día iba creciendo más. Sin embargo, nuestros vecinos se están beneficiando de eso. La minería se está desplazando hacia más al norte de nuestro país, se está yendo haciendo en los hermanos peruanos, se está yendo en Bolivia, se está explotando el gas, esos capitales que eran más importantes ver el delta que te generaba el cobre, hoy día ese delta te lo está entregando el gas. Entonces, de alguna manera nosotros nos estamos peleando aquí internamente y estamos mostrando una mala cara para el resto del mundo, cuando perfectamente podríamos ponernos de acuerdo, llegar a un gran acuerdo, solucionar el tema de las pensiones, solucionar el tema del sueldo mínimo, solucionar el tema de los reajustes. O sea, ¿por qué un sistema es tan cruel que te mide a través de un IMASEC, a través de un IPC, y que te valida una moneda para cobrar? Sirve la UEF, pero para pagar la UEF no sirve. ¿Por qué no pagamos los sueldos en UEF y así tendríamos una corrección monetaria mensual, diaria y de todos los meses, para que nuestros trabajadores no tengan ese menor valor de perder el valor del dinero en el tiempo? Entonces, todos estos elementos nos muestran a nosotros como un país que ha perdido el horizonte desde el punto de vista macroeconómico, desde el punto de vista de la convergencia política, y eso nos hace ver muy mal en cualquier parte. Insisto con la pregunta entonces, porque el análisis, coincido con el análisis que hace Rodrigo. ¿Es culpa de qué? ¿De la mala clase política? Estamos en el periodo con la peor clase política que nos ha tocado, digamos, después de democracia, porque finalmente da la impresión que no, el piloto parece que, o los pilotos que hemos tenido andan perdidos. ¿Dónde están los pilotos? Fíjate que me recuerda mucho estos libros de historia que uno lee respecto de la época del parlamentarismo. La locura que existía en esa época, que donde cada parlamentario tenía un voto relevante para la aprobación y llevar adelante la agenda de gobierno, que finalmente podían bloquear desde el presupuesto de la nación hacia abajo, producto que necesitaban que le dieran o le cumplieran sus necesidades, desde un puente en una localidad, una por otra, ¿no? y para beneficiar también, digamos, a los lugares que representaban. Entonces, digamos, estas son como cada cierto tiempo caemos y tropezamos con la misma piedra. Ahora, ¿dónde está el problema? Para ir directamente a lo que decía Héctor. Creo que el tema de los liderazgos son sumamente importantes. Nos acostumbramos a liderazgos de no liderazgo. ¿Y por qué es tan extraño decir el liderazgo no liderazgo? Nos acostumbramos, por ejemplo, a presidentes que hablaban solamente con cifras. Entonces te decían, siéntase contento porque hemos aumentado en un 10,2%. O los delitos han disminuido en un 2%. Entonces, cuando a las personas tú le hablas en porcentaje o cuando le estás expresando numéricamente y no le das significado a la política pública que se está implementando, claro, las personas se establecen con un tremendo signo de interrogación. Y por el contrario, el liderazgo implica precisamente conducción, mostrarte el objetivo, decir precisamente que la ganancia no está en el corto plazo. Yo siempre he sido crítico respecto del presidente Piñera, no tanto por algunos temas que son puntuales o la visión país que están, sino precisamente por el discurso, la ganancia del corto plazo. Entonces, no es la visión si el país iba a estar mejor al término de su mandato, sino precisamente si los indicadores con que él había recibido el país precisamente lo iba a entregar mejor. Y probablemente se le olvida que desde el punto de vista de la evolución social, los países siguen evolucionando socialmente, a pesar de que a nosotros nos gustaría que estuvieran estancados, para poder medirlo, para poder ordenarlo, para poder gobernarlo.
Pero la evolución fue tremenda, porque precisamente si no manejas todos los datos, no manejas todos los indicadores, por algún lado se te fugan. Y se transformó en un tremendo eslogan. Pero además de eso, y permítanme decirlo, yo creo que nosotros tenemos una élite política e intelectual que es bastante para no utilizar para no ser tan fuerte, pero yo creo que desprecia digamos a quienes no sienten que pertenecen a esa élite. Te doy para que complemente. Teresa Marinovich, a quien la inefable Teresa decía que el gran problema de la clase alta chilena es que no tenía ni siquiera un libro en su casa. Ah, bueno. Pero además, si lo seguimos estudiando frente a otras situaciones, cuando te están mostrando, por ejemplo, en las publicidades o cuando se establece que el veraneo ya no es en Chile, sino que si tú no vas al extranjero, o si no tienes la posibilidad de que tus hijos salgan a giras de estudio fuera del país, u otras tantas cosas, que es como de la buena vida, que para algunos puede ser un pago inmediato, pero para otras personas son endeudamiento durante muchos años. Yo recuerdo que para Francia 98 incluso había una telenovela en esa época que mostraba a una persona que perdió prácticamente todos sus bienes porque se había embarcado en ir a Francia, pero su recuerdo era: fui a Francia. Entonces esa situación y ese desprecio que existe también por las personas tiene que obligar a revisar cómo se está abordando esto. Liderazgo, tiene que haber responsabilidad, tiene que haber también un sentido del servicio público distinto. Que lo hablábamos la semana pasada. Y eso es precisamente cuando está carente, te lo van disfrazando con otro tipo de noticias. O sea, si lo importante en estas situaciones del quinto retiro era si a la diputada Giles iba a presentar el sexto, y probablemente el séptimo ya está redactado, y así, y uno no termina de determinar cuáles son los fines de esta situación, y lamentablemente los que siguen pagando el pato son las personas que están sentadas escuchando. Déjame hacer una reflexión a propósito de eso mismo para poder pasar al siguiente tema y cerrar este. Evidentemente yo creo y coincido con ustedes que nuestra gran crisis pasa por la clase política, por quienes hoy nos dirigen en todos los ámbitos, porque esto no es una cuestión de diputados, de senadores, sino que pasa por los alcaldes, concejales, la sociedad en general, digamos. Para mí el gran tema que está detrás de esto tiene que ver con lo que Winston Churchill les dijo a los ingleses cuando tenía que enfrentar a los alemanes, y esa frase que se hizo tan popular cuando les dijo: yo no les ofrezco ganar la guerra a los nazis, sino lo único que les ofrezco a ustedes es sangre, sudor y lágrimas. ¿Y por qué digo esto? Porque finalmente lo que les dijo Winston Churchill a los ingleses en esa época fue una cuestión que tenía que ver con principios. Les dijo: aquí hay que trabajar, hay que seguir trabajando, vamos a sufrir, pero después de esto viene un lugar mejor, porque el premio, derrotar a una tiranía como la nazi, era la libertad y la democracia. ¿Y qué había, vuelvo a insistir, qué había detrás de eso? Había una cuestión ética, había un líder que tenía una moral, que tenía principios y valores que trascendían simplemente a la cuestión política partidista del triunfo pequeño, ese triunfo que pudo haber tenido Pamela Giles al doblar la mano a Boris, etcétera, ¿me entienden? Y creo que eso le falta a la clase política, a esta generación de clase política, que no entiende que detrás de la actividad política, que como lo decíamos hace una semana, es un honor, es un servicio, no es ir a servirme, hay una cuestión ética, moral, que es relevante. Como no entienden aquello, los populismos empiezan a rampar y comienzan a subirse al caballo de las situaciones que estamos viendo, como lo que pasa con el quinto retiro. Yo quisiera ahora que pasáramos a otro tema, a propósito ya de este rechazo al quinto retiro, y si fue triunfo económico, sensatez o derrota política del presidente, a el devenir de la Convención Constituyente. Esta semana ya la Convención Constituyente o Constitucional entró ya en sus últimos días. Estamos a menos de 2 meses para que esto se finalice, y como lo han dicho ellos mismos, lo mejor quedó para el final, por lo menos eso es lo que han planteado, ya que
esta semana comenzó el debate del capítulo más relevante, quizás lo que la gente sentía más, lo que veía más o entendía que era el objetivo de desarrollar, transcribir, escribir una nueva constitución. ¿Cuál es el capítulo de derechos fundamentales? Sin embargo, este capítulo ya ha comenzado con algunas polémicas, o más que polémicas, nuevamente comienzan a primar aquellas visiones que son las mayoritarias dentro de la Convención Constituyente, que son básicamente las ligadas al mundo más de izquierda. Y una muy particular, y quisiera partir con aquello, ya que la delincuencia, la seguridad pública es quizás lo más relevante, es la relativa a crear una policía de carácter civil. Hoy el senador Insulza, apoyando esta noción, decía que ya no podíamos tener una policía uniformada en Chile, que eso estaba ya lejos de la realidad de los países desarrollados, y en la Asamblea, en la Convención Constituyente se ha planteado precisamente crear una policía civil, eliminando los escalafones o los grados y estableciendo una dependencia subordinada solo y completamente al poder civil, desmilitarizando la policía y terminando con la institucionalidad tal como la conocemos hoy. Doy el puntapié entonces y la palabra para partir con este tema, pero también están la consagración dentro de este capítulo de derechos fundamentales del derecho a la vivienda digna, el establecimiento de un sistema de salud público, se deja a los privados fuera, y aquellos aspectos relativos a la propiedad de las aguas y por supuesto del sistema de seguridad social. Marco. A propósito de la reflexión que tú hacías, ¿por qué lo mejor hay que dejarlo para el final? Y traté de entender un poco esta lógica. Ahora, si es querida, fue a propósito, o fue una situación del azar, dado que todas las comisiones empezaron en la misma fecha, pero dada la composición, da cuenta como que algo puede haber detrás. Entonces, la teoría de la conspiración probablemente ahí va a decir que esto está plenamente estudiado, quizás desde que mente soviética que todavía anda dando vuelta por el gobierno. Pero ahí está. ¿Y cuál es la situación? Que probablemente las encuestas que han servido para decir que cuando se atacan precisamente los temas de organización y al poder político, la reacción es fuerte, es furibunda. Yo le diría, no está Paula acá, pero es importante decirle a los amarillos que este era el momento, no antes. Porque si tú apareces en el momento en que estás discutiendo las limitaciones, los objetivos, las atribuciones, las formas de los distintos poderes del Estado, cómo se configura el Congreso, el Poder Judicial o cómo se va a intervenir el Ejecutivo, y apareces defendiendo, digamos, esta situación, cuando precisamente es la desconfianza, o sea, ese sistema el que generó todo el tema del estallido social, está frito, quedan marcados. Entonces, nuevamente, un problema de oportunidad, un problema de que se elitizó la situación, y como decíamos en algunos casos, pueden ser, yo te digo, personas que a mí me parecen sumamente respetables, y creo que su posición es respetable. Hay algunos temas que yo no comparto, obviamente, pero creo que tienen un punto. Pero el momento y la oportunidad también son importantes, porque precisamente, y lo pudimos ver en oportunidades con Jadwe versus Boric. Jadwe siempre estuvo liderando, tenía todas las banderas, tenía un partido, tenía militancia detrás de él, pero su oportunidad fue desaprovechada. Entonces, esta situación que está hoy día sucediendo, que como digo puede ser motivo del azar o un objetivo bien planificado, sí está generando una situación, porque vimos que cuando se discutieron los temas de poder político en la situación, como les digo, independientemente de si está bien o está mal, pero evidentemente las encuestas te dejaron en un 50. Entonces, ¿es derrota o es triunfo? Porque de aquí en adelante, las cosas que sí le hacen sentido, y probablemente las que se gritaban en la calle, ahora que pueden estar en la propuesta de texto constitucional, van a aparecer, y probablemente le van a echar tierra y una buena palada
Así vamos a tener cámaras de diputados con una cámara territorial, si los jueces van a estar hasta los 70 o 75, si vamos a tener que seguirlo tratando de señoría. Ilustrísima señoría. Entonces todas esas situaciones que se eliminan, ¿eh? Que se eliminan. Por eso te digo, o sea, son situaciones. Qué bien, somos todos iguales. Son situaciones que uno puede estar en esto y está ahí hay un punto sumamente importante, porque es, si tú haces la conexión y comienzas a subir la espuma, todos quienes quedaron, digamos, en la oportunidad, pegándole duro a la convención, pierden un espacio que era vital, donde tienen que ir a discutirlo. Precisamente aquí, donde el corazón, el centro de la necesidad social, del interés social, de lo que la persona estaba buscando, es aquí donde tú tienes que hablar. Antes es defensa corporativa. Y la gente tiene esa tendencia. Y claramente si tú pisas, digamos, prerrogativa, o te estás metiendo con un tema, con sistemas que han estado durante mucho tiempo trabajando a nivel país, evidentemente que va a provocar una reacción. Pero yo creo que hay un hierro en la oportunidad, y precisamente después de que hable Rodrigo y hables tú, podríamos ir abordando algunos de los otros temas relativos a los derechos sociales para no monopolizar la palabra. Rodrigo, yo considero que tiene un punto, Marco, efectivamente. Sí. Hay un tema de oportunidad que estas dicotomías o tragedias de la realidad nos llevan, dependiendo de dónde lo quieras mirar. ¿Tiene tiempo todavía la Convención Constitucional para dar vuelta a esta sensación? Porque tiene razón, y concedo que tiene razón Marco, en que quizás si la Convención hubiese partido tratando precisamente los derechos fundamentales, lo más probable es que hubiese granjeado gran apoyo, porque son populares aquellos aspectos, versus cómo partió en realidad esta Convención. ¿Tiene tiempo? ¿Le alcanza? Mira, esto lo conversamos y lo hemos hablado una y mil veces. O sea, lo que se farrearon los políticos al menospreciar una convención constitucional, que era una asamblea constituyente, que ya no estamos acostumbrando a usar la palabra convención, que inclusive le cambiaron el nombre para que se viera más bonito, que se viera más suave. Era asamblea constituyente en un principio. Y aquí tú tienes las consecuencias en el sentido de que, fíjate que tú también dices, oye, lo que hoy día se habla, el tema, lo más importante. Fíjate que yo vengo escuchando toda la semana que cada vez que hablan de un sistema, todos los sistemas eran el más importante en su momento. Pero creo que tiene toda la razón Marco en que este era fundamental. Y había que llegar a tiempo, y había que tener las herramientas y el personal para trabajar y defender ciertas cosas que en algún momento se iban a desfallecer, se iban a caer en pos de qué. Y aquí me voy a poner del lado de la ciudadanía. Desde el punto de vista cuando tú te cansas, en primer lugar, de ver cuántas causas están guardadas en el sistema judicial por no tener capacidad de investigación, de demostrar quién es el culpable o de demostrar quién es el inocente. Tenemos una infinidad de atropellos a la ciudadanía desde el punto de vista de delitos, donde ni la PDI ni Carabineros de Chile ha sido capaz de adelantarse y anticiparse a solucionar esos problemas o ayudar a la ciudadanía. Orden y seguridad. PDI, investigaciones. O sea, investigar. O sea, ¿cómo en Linares mismo? ¿Cuántos casos tenemos en Linares que no se han resuelto? Entonces, cuando tú le preguntas a la gente, ¿qué quiere? ¿Quiere una nueva institucionalidad en estas cosas? Si creen en la esperanza de cambiar lo que otro diseño, que otra matriz pueda ser mejor, inclusive creo que la gente se abre a estos nuevos cambios. Independiente de que volvemos a un concepto que tú hablabas la semana pasada de la tradición, cuando yo defendí el tema de que estaba de acuerdo con la eliminación del Senado, que también se lo farrió del Senado. Entonces, acabamos de hablar de una reforma a las pensiones que sigue durmiendo en el Senado, y si tú les dices, oye, que ustedes no están trabajando, oye, yo me levanto el lunes y agarro oye, como sea, levantemos este tema, empecemos a trabajar los cabros, pongámonos las pilas, y tú los ves, siguen durmiendo. Lo mismo ocurre acá. Entonces te encuentras con un sistema que ya está denostado, donde hace años atrás las encuestas eran orgullosas de decir que Carabineros de Chile era una de las instituciones mejor evaluadas del país, y hoy en día ¿cuál es el respeto a esa institución?
Cuando te das cuenta que esas mismas instituciones se estaban destruyendo por dentro sin que lo supiéramos todos los chilenos a través de los distintos desfalcos y estafas que han ocurrido en estas instituciones. Por la falta de control, por esta institucionalidad de lo marcial, de ser instituciones jerárquicas, donde tú no le podés decir al jefe, oye, jefe, ¿usted está robando? No, po. Entonces, esos elementos hoy día están haciendo agua y están dándole pie. Pero en tu percepción, ¿le alcanza el tiempo? ¿Ah? ¿Alcanza el tiempo para dar vuelta? Porque, bueno insistir, Marco tiene un punto. Yo creo que efectivamente, en muchos de esos aspectos que se trataron inicialmente, hubo defensas corporativas. Eso no lo voy a negar. Pero evidentemente erraron en la concepción, por lo menos a mi juicio, de mucha de la constitución, de la elaboración de esas instituciones. Evidentemente con el Congreso, con el Senado, con el Poder Judicial, lo del el sistema jurídico paralelo para los indígenas. Yo creo que efectivamente ahí erraron. Y eso no tiene que ver con la realidad que estaba buscando el país. Pero independiente de eso, ¿le alcanza el tiempo o ya los tiempos políticos están dados? Los dados están echados, porque la última encuesta que apareció el domingo, que es la quinta consecutiva, independiente que a Marco no le gusten esas encuestas medias raras, dice, pero la realidad es que las últimas sí acertaron desde las elecciones, le da un 45% al rechazo y a un 38% al apruebo. Fíjate que yo creo que alcanza el tiempo. ¿Y sabes por qué? Por el sistema que tiene la convención. Es un sistema circular, donde tú ves un planteamiento, se analiza, inclusive lo rechazan cuando ven que la cuestión está más o menos, hay que realmente, y en eso yo veo una sabiduría, fíjate, en el sistema, es la sinergia de decir, oye, parece que la estamos embarrando con ciertos elementos y no se nos está pasando la mano, rechacémosla y volvemos a analizar y nos damos un par de días nuevamente. Yo creo que alcanza el tiempo desde el punto de vista administrativo de la convención. El tema es, ¿alcanza el tiempo para los que están afuera observando esto? ¿Se pondrán de acuerdo? ¿Tomarán decisiones oportunas? ¿Demostrarán que vale la pena demostrar que esto deberían cambiarlo o no cambiarlo? ¿Cómo demuestro que no tienes que cambiarlo? Porque hoy día eso no está funcionando, está fallando. Déjame hacerte punto antes que precisamente porque te consulto a ti. Les alcanza el tiempo, una cosa, y segundo, que es una cosa que respecto a la percepción ciudadana, pero les alcanza el tiempo para ponerse de acuerdo dentro de la Asamblea Constituyente e incluir a la derecha, que ha estado completamente ausente, fuera, por una decisión de las mayorías, no por una decisión de ellos necesariamente, porque efectivamente Evópoli, RN y parte de la UDI han tratado de participar, salvo algunos casos muy específicos convencionales a quienes todos identifican. La derecha ha estado dispuesta a participar y a tratar de llegar a acuerdos. Muchas de las normas las ha aprobado, pero ¿alcanza el tiempo? Iba a ir por el lado del voto obligatorio, estudiado, esto no es encuesta, menos por ejemplo la del señor Isakson, que probablemente ahí hay algo extraño. Recordemos que CADEM, por ejemplo, nace a propósito del gobierno de Piñera. Sí, de equilibrar la balanza. Claro, necesitaban una encuesta que lo estuviera midiendo y lo interesante es que nos compramos la encuestología. Entonces, cuando es un instrumento que mide ciertas cosas, fotografía, pero también las bases de la encuesta en algunos cuesta encontrarlas, curiosamente. Pero bueno, si alcanza el tiempo, depende. Y si alcanza el tiempo también y darle los espacios. Yo recuerdo que hablando con muchos amigos que pertenecen a la centro derecha, a la derecha y a una derecha dura, siempre la invitación fue a decir, mira, los procesos sociales tienen esto. En algún minuto tú tienes que llegar, pero tu posición no puede ser entrar a las patadas. No tienes derecho, a establecer, incluso de hablar de verdades, porque probablemente lo que tenemos todos somos apreciaciones de la verdad. Probablemente para una persona que percibe una pensión de 300.000 pesos, su percepción de la verdad es que una pensión miserable, cuando otra persona te puede decir, y así lo he escuchado en foros, que dice, bueno, ese es el fruto de su esfuerzo nomás, po. Debió trabajar más, po. Su pobre. ¿Cómo es posible? Entonces la culpa es suya. No es la culpa del sistema o de las remuneraciones o de las políticas. No, es su problema. Entonces ese sentido de despojo
Entonces, a mí, en muchas de esas situaciones, yo creo que probablemente la derecha entró mal en esa parte. Y cuando tuvo que moderar o morigerar, ya también era tarde. Entonces, si tú precisamente estás con discursos desde los extremos, yo recuerdo cuando se hablaba de las barras bravas, cuando se hablaba de los ignorantes de la convención, y todavía se escucha. La mamá del presidente los trató de ignorantes. Pero por eso te digo, no solamente te estoy diciendo que sea de la derecha. O sea, hoy día Carlos Maldonado apareció en los podcasts del Mercurio hablando que prefería la Constitución del agua y no el experimento que se estaba haciendo acá. Entonces, precisamente, y lo más curioso es que se arrogan esa representación de lo que la ciudadanía quiere. Y probablemente lo que la ciudadanía señaló, expresó y salió a buscar a la calle son precisamente que le hicieron la cruz a las personas que generalmente dicen que representaban o representan en algo el sentir ciudadano. Por eso te digo que esta parte hay que moderarla. Yo creo que faltó política y faltó tiempo. Bueno, antes de ir a la pausa, solo déjame hacer la última reflexión para volver con los últimos dos temas y lo más probable es que tengamos una comunicación con Paula Nuche, que nos está escuchando. Pero déjame cerrar a propósito de lo que tú dices de qué le faltó a la Asamblea Constituyente. Yo estoy convencido que la Asamblea tenía dos mandatos. Un primer mandato era redactar una Constitución. Y esa obligación que hemos dicho aquí está en principio cumpliéndose, porque están redactando. Llevan 294 artículos, si no me equivoco, a ser una de las constituciones más extensas, no solo de la historia de Chile, sino dentro de las del mundo. Pero además tenía una obligación que pesaba sobre ella, que era ponerse de acuerdo. Y es ahí donde han fallado. No se pusieron de acuerdo, porque señalar que las votaciones han sido mayoritarias, cuando tú solamente tienes a un sector que ha votado favorablemente, no es cumplir con la prerrogativa del mandato que le entregó la ciudadanía, porque la ciudadanía, en ese 80%, vamos a hablar que hay un 20% de voto duro que efectivamente o quería mantener la Constitución o quería simplemente quería modificar la existente, no necesariamente estuvieron en contra, pero digamos que el 80% le dio un mandato de que se pusieran de acuerdo, y es ahí donde fallaron, y evidentemente eso la ciudadanía también lo ha notado. Vamos entonces a una breve pausa y volvemos en Piedra Roseta. Hola, soy Luis Muñoz, vecino de la comunidad de Tres Loras, comuna de Licantén, y quiero darles un par de consejos para este verano. Como bien todos sabemos, los incendios no tienen dueño y arrasan con todo a su paso. Es por esto que es importante tomar estas medidas. No haga fogatas en lugares no adecuados. Por más precauciones que se tengan, una chispa puede provocar un gran incendio. Si vive en sectores rurales, limpie sus terrenos alrededor de la vivienda. La basura, los matorrales y desechos son combustibles. Y lo más importante, organice a sus vecinos. En conjunto vamos a enfrentar de mejor manera este verano. Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios. El plebiscito constitucional será con voto obligatorio y tu local de votación se asignará de acuerdo a tu domicilio electoral ya registrado en CERVEL. Conoce tu domicilio en cervel.cl y si es necesario, solicita tu cambio cuanto antes. Participa y decide. Tu voto es importante. Infórmate en cervel.cl, al 606.166 y en las redes sociales del Servicio Electoral de Chile. CERVEL. Escuche bien, nuestra salud emocional es muy importante. No lo tomemos a la ligera. Una ansiedad, depresión, estrés, tratados a tiempo, es nuestra mejor decisión. Agende hora para su terapia con la psicóloga Leslie Espinosa, destacada profesional con atención online o presencial. Reservas al WhatsApp +569 4058 3589. Vivamos con toda nuestra potencialidad. Vivir implica un constante peligro. Escuche.
coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias. Pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese, actúe con responsabilidad, manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días. Archie, Radios del Maule, compromiso de verdad. Estimado automovilista, la Municipalidad de Linares le informa que con el objeto de prevenir atochamientos y dar mayor fluidez vehicular, se prohíbe el estacionamiento de 7 a 9 horas en las siguientes calles del radio urbano: Yungay, San Martín, Freire, O'Higgins, Manuel Rodríguez, Chacabuco, Lautaro, Yumbel, Brasil, desde Avenida Presidente Ibáñez hasta Rengo, y Colo Colo, Valentín Letelier, Maipú, Independencia, Kurt Meller, Max Jara, Mario Dueñas y Yerbas Buenas, desde Brasil hasta Yungay. Evite molestias y colabore con el descongestionamiento vehicular. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas. Bien, estamos de vuelta ya en Piedra Roseta. No se olvide, por favor, de también pueden seguirnos en las plataformas de Radio Ancoa en Facebook, en YouTube y por supuesto las retransmisiones de nuestro programa en el Canal 5 los días domingos. Esta semana en Chile estuvieron presentes dos ideólogos fundamentales de la izquierda hispanoamericana. Por una parte estuvo Paulo Iglesias, quien fuera el máximo dirigente del Podemos, vamos a decir que fue el símil o quizás el padre de lo que hoy es el Frente Amplio, y también Íñigo Errejón, el actual líder de aquel movimiento después de que Paulo Iglesias se retirara y fuera finalmente defenestrado de todos los cargos. El pelo. Además, dentro de la dirigencia de ese movimiento en España. Movimientos que por supuesto son más allá de la izquierda del Partido Socialista Español, Obrero Español, tradicional movimiento de izquierda en España, que así como la Concertación sacó a España después de la dictadura de Franco y la introdujo en la modernidad y en Europa. Por eso es interesante y resulta interesante observar cómo fue el desplante, cuáles fueron las performances, las presentaciones con quienes se reunieron tanto Paulo Iglesias como Íñigo Errejón, y cómo, y aquí viene la pregunta para ustedes, puede incidir finalmente la visita de estos ideólogos, uno más a la izquierda, más cercano a Jadwe, y otro más, digamos, más al centro de la izquierda que nos gobierna hoy en día, en el caso de Íñigo Errejón, que se reunió con el Frente Amplio, las expectativas del desarrollo del gobierno del presidente Boric. Y digo esto porque los últimos días hemos observado, vuelvo a insistir con las encuestas, cómo estas han ido mostrando el constante retroceso de la aprobación del presidente Boric, incluso en aquellos aspectos que eran muy relevantes en su minuto y que las encuestas miden respecto de la percepción de los atributos, fundamentalmente en lo relativo a la confianza que se le tiene al presidente Boric, y que lo sitúan con una aprobación cercana al 50% y una desaprobación también muy similar o bordeando el 35% en otro. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó con la aprobación del presidente Boric? En apenas cerca de un mes el presidente Boric cae en la aprobación por una cuestión, y aquí viene la pregunta, simplemente porque no se le ha dado tiempo, por los errores que ha cometido, por una cuestión de planificación de lo que debería ser el gobierno. Recordemos que este gobierno, a diferencia de todos los demás gobiernos desde el retorno a la democracia, no presentó sus primeras 100 medidas, no hay una presentación como lo hicieron todos los gobiernos. ¿Qué es lo que finalmente lleva a que la ciudadanía se haya desencantado tan rápido con el presidente Boric? Marco. Yo tendría una mirada más matizada de esta situación. Y no solamente por el tema de la encuesta. Yo no tengo problema con la encuesta. Mi problema con la encuesta son con
la encuesta intencionada, la encuesta pagada. Así como en el mundo judicial se habla de los testigos reales y los testigos pagados, probablemente el testigo que a nadie le gusta, el testigo pagado. Entonces, para mí tiene que ver con eso. Y la otra situación que me preocupa es que precisamente nuestra clase política está mirando las encuestas como una finalidad en la gestión pública, o sea, subir o bajar, más que la encuesta te esté midiendo eso, más que esté midiendo cómo se expresan los liderazgos. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que la primera semana ya se estuviera hablando de los ministros mejores evaluados. O sea, es como decir que en el minuto 1 tú estás ya diciendo, no, el mejor jugador de la cancha es este no funciona, pucha, el portero ni siquiera ha intervenido. Entonces es como extraño, más aún cuando el punto debiera estar hoy día, y el análisis debiera estar precisamente en si el gobierno ha logrado instalar su agenda. Y ahí yo creo que tiendo a pensar, y lo expreso, que me falta agenda del gobierno. O sea, yo he visto todo lo que ha sucedido durante la semana y probablemente las personas pueden estar pensando que todavía, probablemente con ciertos cambios de estilo, pero seguimos, digamos, en esta situación que quedamos con el gobierno de Piñera, que el mundo iba según lo que decían las mociones parlamentarias o lo que los medios de comunicación social estaban poniendo en boga. Y las encuestas. Y por cierto, las encuestas. Entonces, la situación es, si queremos que el liderazgo que precisamente se le ha pedido al presidente Boric se exprese, necesitamos programas de gobierno en la calle, en terreno. Lo decíamos la semana pasada, no te puedes demorar un mes en nominar a prácticamente a todo el equipo que tiene que salir a la calle a difundir, a establecer, a pregonar lo que es el programa de gobierno, porque las personas tienen que recibir esa noticia, más allá, digamos, de estar esperando lo que el matinal te dice o los temas que programáticamente le interesan a muchos de los medios de comunicación social. Déjame hacerte solo un punto para que tú sigas con eso. Hoy acaban de nombrar la Seremi de Minería de la región de la segunda región, Antofagasta, que es la zona donde se produce el cobre en Chile, los principales minerales. Y aquella persona es una señorita que es de profesión trabajadora social, especialista en género. Y ella es la nueva Seremi de Minería. O sea, algo de esto también tiene que ver, porque la ciudadanía, tal como lo hemos dicho durante el programa, evidentemente esa sabiduría popular se manifiesta también en este tipo de cosas. Marco. O sea, el elenco siempre es importante, y precisamente ahí uno esperaba que en la configuración de los equipos políticos y los equipos de gobierno siempre tenía que haber una mirada un poquitito más alta. Lo señalábamos en la pasada edición, cuando decíamos si el presidente había cumplido o no su promesa de no instalar personas que habían perdido, o los amigos, o quien fuera. Pero y tiene que ver mucho con que la promesa y los dichos en muchas ocasiones distan de la realidad y a veces de lo que uno quiere hacer. Entonces, programa de gobierno, pero políticas públicas que nazcan a partir de esto, y es ahí donde uno tiene que decirle al gobierno si está cumpliendo o no cumpliendo, porque el tema de la encuesta a esta altura tiene que ver más bien con tratar de moderar o modelar la contingencia, de ver qué hacemos con lo que está ocurriendo en el país, más allá de lo que tú lo hayas provocado. Entonces mi impresión es que lo que falta en este minuto es que realmente el juego empiece a tomar la conducción este equipo, que pongan los temas, que empiecen a hacer rodar la pelota para ver si pueden meter los goles que se esperan. Así es. Rodrigo, siguiendo con la clave futbolística, ¿en qué minuto el presidente pone su pelota en la cancha? Porque hasta el minuto parece que estamos jugando, y como bien lo dice Marco, con la pelota que dejó el presidente Piñera. Da la impresión que aquí ha cambiado muy poco. ¿Te hace falta las medidas de los 100 primeros días, como era usual en los presidentes, que a través de eso marcaban la pauta de la agenda, ponían ellos la música? Para nada.
Para nada. ¿Sabes por qué? Porque los modelos son los que echaron a perder el sistema. Entonces, de alguna manera, cuando tú encuentras una parte de la sociedad que ve que sus privilegios se están perdiendo por convergencias sociales, por convertir a la sociedad en una sociedad más justa, y violentas el discurso y lo demonizas, eso es una señal clara de que no te gusta lo que hace el otro. Porque cuando tú lo hacías, era bueno y funcionaba. Y en honor a equiparar la cancha, mi estimado Héctor, fíjate que tuvimos una gran infinidad de ingenieros comerciales a cargo del Ministerio de Educación. Y fíjate que también lo defendieron por el tema de la gestión y todo lo demás. A mí me da lo mismo, no sé si una Seremi va a inferir en que aumente la inversión en minería o la gestión. En serio, además por los brazos que tiene el Estado son poco probables. Pues es como cuando hablábamos de los cargos, hoy día los delegados presidenciales, los delegados... Entonces, que de alguna manera son representantes políticos, pero que tienen muy poco presupuesto, tienen muy poca autoridad en ese sentido. Y entonces, yo veo más el tema de la capacidad de gestión, esta tremenda empresa que es hacer estos cambios, de equiparar la cancha, como ellos dicen, y que de alguna manera les ha costado. Porque, como lo hemos dicho, otra cosa es con guitarra, otra cosa es ver cómo está articulado el sistema, de manera que tú no puedes avanzar tan rápido como querías. Te encuentras con una infinidad de trabas, con una infinidad de leyes, con una infinidad de programas donde tú no puedes avanzar al 100%. Yo espero, y fíjate que las encuestas también no me sirven en el sentido de que lamentablemente quedó demostrada que las encuestas para mí hoy día se llaman influencias, e influenciar equivocadamente a la ciudadanía cuando tú validas una encuesta al 100%, cuando es simplemente un termómetro. Las encuestas no derriban presidente aquí en Chile, ni por mucho que le dieron por el otro lado a Piñera, que era lo más campañas en Twitter de renuncia a Piñera, encuestas que era el peor evaluado. Piñera terminó su mandato tranquilamente y le entregó, traspasó el mando ante todo el país en forma serena y tranquila al presidente Boris. Entonces lo mismo, hoy día con estas encuestas no vamos a sacar a Boris del gobierno, pero sí, yo creo que es importante lo que dice Marco. Necesitamos un programa robusto, que lo tienen, pero que todavía de alguna manera está en la fuerza de los medios, que son esa sociedad que se siente hoy día reprimida, siente que se están disminuyendo sus privilegios o que se van a disminuir sus privilegios, que ataca y ataca y ataca, y no está dejando que esto fluya de una manera como esperamos de que realmente ocurra, porque vámonos al principio básico. O sea, este gobierno se instaura con la promesa de hacer cambios sociales, y estos cambios sociales hoy en día están también en transición por un tema de que estamos con una constitución a puerta, de que o tenemos nueva constitución o seguimos con lo que tenemos. Entonces tampoco hay que cerrarse a esa opción, y por eso ellos también tienen que dar distintos pasos de manera que sean concretos, y no que también caigamos, porque en Chile lamentablemente nos vanagloriamos mucho de los fracasos del resto, sea del lado bueno o del lado malo. Y entonces, ¿cómo nos vendría hoy día que fracasaran con un tremendo anuncio que beneficie a la sociedad chilena y que después se nos cae por simplemente no aprobar o rechazar una constitución? Entonces, en ese sentido creo que desde el punto de vista macro de las decisiones políticas de este gobierno ha sido bastante difícil, ha sido bastante complicado poder trabajar. También debo reconocer la inexperiencia de encontrarse con un Estado también bastante amarrado. Entonces, de alguna manera tenemos que darle... Yo le sigo dando crédito a este gobierno. Le sigo dando crédito en el sentido de que espero de que este trabajo que estén realizando de alguna manera salga humo blanco y podamos tener las reformas que se necesitan para poder avanzar. Mira, hay una frase, y déjame hacer mi reflexión en este minuto, que la Biblia recoge, que dice: siembra vientos y recogerás tempestades. Yo creo que parte de la debacle de las encuestas, que vuelvo a insistir, aunque no les gustan mis amigos, pero las encuestas no las inventaron ahora, son claros. Hace mucho tiempo, los americanos en esto son especialistas, y la verdad que en Chile se aplican hace mucho tiempo y en general le han achuntado, salvo algunos casos.
Pero creo y estoy convencido que lo que está ocurriendo con el presidente Boric en este minuto forma parte, y por eso les planteé la visita de estos dos líderes políticos españoles, de lo que ellos hicieron o utilizaron como práctica política durante muchos años. No hay que olvidarse que el Frente Amplio y el mundo del Frente Amplio, del cual deviene el presidente Boris, Jackson, Camila Vallejo y Casiche, entre los más representativos, hizo de la calle y de la lucha, incluso validando la violencia en la calle, su estandarte de acción política. Y hoy, de alguna u otra manera, el instalar esa forma de hacer política y de llegar a la política devino en una situación no solo de múltiples partidos políticos que ingresaron señalando defender o representar más bien a toda la ciudadanía, al pueblo en realidad, sino además introdujeron esta especie de caos constante, donde por plantearse como legítimos defensores de la real voz del pueblo, estaban dispuestos a, por ejemplo, ir con los retiros 2, 3 y 4, no obstante que en realidad el primero era el relevante, y lo concedo, el primero era necesario, pero ya no el 2, el 3 y el 4, y legitimó una forma de hacer política que, vuelvo a insistir, el presidente encabezó. ¿Y por qué digo esto? Porque Pablo Iglesias dijo el día lunes en una entrevista, y fue muy claro, siguiendo la misma lógica que planteó el presidente Boric o sea, podemos leer todos los twitters que hizo el presidente Boric en cientos de ocasiones, y dijo: no podemos abandonar la calle, no vamos a soltar la calle, y si es necesario defender las conquistas con violencia, debe hacerse. Entonces, vuelvo a insistir, la ciudadanía, en esa sabiduría popular profunda a la que hace alusión Marco, también percibe aquello y se da cuenta. Si bien sirvió en un momento para levantar el velo pesado de esta sensación de indignidad que sentíamos muchos, me incluyo, esta sensación de que aquí efectivamente algo debía pasar porque había un grado de violación de tu dignidad permanente, no solo en el ámbito político, sino también en el económico, una serie de cosas, terminó generando que la vara y la valla de hasta dónde era justo y permitido se traspasara, y termináramos en una situación de violencia que no solo es física, sino que también se trasladó a la actividad política, y que termina en esta sensación, vuelvo a insistir, de que el que grita más, el que patalea más, el que hace más show, el que es más populista, termina ganando aparentemente el apoyo del ciudadano. Marco, posiblemente tú no estás de acuerdo con aquello, evidentemente esa es la gracia de este tipo de programa, pero vuelvo y te planteo esta opinión a propósito de lo de Jadwe que tú mencionaste. ¿Cómo entendemos hoy la actitud de Daniel Jadwe, que en su minuto fue o pudo haber sido incluso el presidente de la República? Recordemos que en una elección él iba punteando y Gabriel Boric fue el arroz que acompañó, pero que termina dándose la vuelta a la chaqueta, o más bien la realidad, la tortilla, por precisamente aquellos que estaban en contra del comunismo. ¿Cómo planteamos ahora, cómo entendemos ahora esta actitud de Daniel Jadwe con su visita en Venezuela, con estas contradicciones evidentes que el mismo presidente le dice: yo no comento las declaraciones, dice, del alcalde? ¿Cómo entendemos esta actitud de Daniel Jadwe? Las sublecturas dentro de cada cosa, ¿no? Mira, yo no es que me pare en una posición que algunos señalan como de una cierta ideologización frente a la situación. Yo me considero una persona que trata de conectar más bien con el sentido común, que por ser el más común de los sentidos, el menos común, dice. Y tiendo a pensar que cuando llevamos el discurso, cuando llevamos los temas hacia un extremo, probablemente mi desconfianza aumenta. Y aumenta mucho. Y eso tiene que ver fundamentalmente con cómo se van generando posiciones, cómo se van defendiendo posturas, y que en definitiva se van alejando. Yo creo que siempre quienes se arrogan la voz de la población hay que tener cuidado,
porque el concepto más denostado en Chile, a pesar de que nos encanta y que está establecido en la Constitución del 80, es el tema de la soberanía popular, de las cuales los políticos les gusta representar, pero no ser necesariamente sus voceros. Entonces, es ahí donde está la situación. Y yo te diría, el punto que le concedo a Boric, a Vallejo y a Jackson es precisamente que ellos nacieron como voceros. Y eso es difícil, porque Piñera nunca fue vocero de nadie. Él fue vocero de lo suyo y de lo demás. Probablemente mucha gente de la Concertación y personas con quienes trabajé en el gobierno de la nueva mayoría también no eran voceros, eran representantes. Pero realmente ser vocero y estar ahí, buscar empatizar, buscar representar, buscar decir lo que en muchas ocasiones la asamblea diga, incluso que tú no lo compartas, pero por el hecho de ser vocero tú lo pones en boga, pucha que es difícil. Pero Jadwe, ¿cómo interpretas, cómo lees lo de Jadwe? Yo lo que estoy mirando a Jadwe, y me parece curioso porque Jadwe, llegando a Chile, matizó inmediatamente las declaraciones que aparecieron replicadas por los medios. ¿Te fijas? A mí, per se, nunca me han gustado las dictaduras de ningún lado. Soy opositor a cualquier tipo de dictadura, no creo que sean necesarias, pero ir precisamente a Venezuela en un momento que es complejo, y sobre todo porque Chile se hizo un tema con Venezuela. O sea, perdónenme, yo básicamente escuché de Venezuela en mi tierna infancia porque le dieron una tremenda mano a los exiliados chilenos que estaban yéndose del país para que no los asesinaran acá. Entonces resulta que por obra y gracia de situaciones de carácter política hoy día, y teniendo a muchos hermanos venezolanos y hermanas venezolanas en Chile, nosotros prácticamente tenemos una guerra declarada en contra de Venezuela. Tuvimos a un presidente que fue a hacer locura prácticamente en el límite entre Colombia y Venezuela. Entonces, si esas situaciones, digamos, no nos llamaron la atención, o sea, que lo haga el alcalde Jadwe, porque ese es el cargo que está ocupando, pero yo no le quito gravedad a lo que dice Jadwe, y precisamente puede ser un punto, y creo que en eso hay algo de razón, en el sentido de que claramente alguien tiene que ir conquistando estos grados de malestar que puedan existir producto de este movimiento al centro que algunos sectores de la coalición gubernamental pueden estar percibiendo. Ahora, la situación es que hasta el minuto se le ve bastante solo. Rodrigo, Daniel Jadwe, en Argentina se habla de Albert Títere respecto al presidente Fernández, a quien Cristina Fernández de Kirchner puso como su candidato a presidente. ¿Podemos hacer un símil respecto a Jadwe y Boric? Porque finalmente quien puso como candidato, y esto el comedillo político lo sabe, a Gabriel Boric en esa elección fue precisamente Jadwe, quien planteó que él necesitaba un contendor que validara su elección. ¿Qué pasó ahí en esa elección y finalmente cómo ves lo que estaba ocurriendo con Jadwe? Es como cuando decimos comúnmente el discípulo superó al maestro, o cuando menosprecias a tu contrincante y lo colocas de palo blanco y resulta que el palo blanco se transformó en el palo negro. Ahora, de alguna manera, conociendo la tradición chilena, y fíjate, hay un dicho que yo lo escuchaba en muchas partes, y lo voy a nombrar, no voy a decir si lo comparto o no lo comparto, pero en muchas partes se escuchaba, o sea, un comunista no va a ser presidente de Chile. ¿Sí o no? Lo hemos escuchado muchas veces. Y al parecer le dio la razón. Entonces, bajo ese principio, retomando lo que tú mencionaste antes de Pablo Iglesias, que el padre del Juntos Podemos español, dice que el modelo chileno superó inclusive al modelo español, porque sus metas fueron más grandes y lograron la presidencia en tan poco tiempo del tiempo que lucharon ellos para llegar a la cima. Entonces, de alguna manera nos damos cuenta hoy en día que cuando tú tienes socios, cuando tú haces una sociedad
y los términos no están claros desde el principio, simplemente son conversaciones vagas porque hay afinidad, porque se empezaron a juntar, oye, y seamos socios en este negocio, y resulta que los socios después se empiezan a caer y ven que el negocio no es tan beneficioso para uno, sino que ve que el otro se está beneficiando más, obviamente que empieza a ser un disidente. Y eso nos encontramos hoy en día, con un nuevo disidente dentro de esto. Y aquí sí hay un desafío, y que yo creo que es importante, donde el gobierno, y esto también da para con el trato con la derecha, donde el gobierno tiene que aprender a dialogar, porque si nos quejamos de que Piñera no escuchaba, de que era terco, ni siquiera escuchaba a su gente, acá puede ocurrir lo mismo. Y eso es lo que hay que tener cuidado, de abrir el portal, de no hacerse el desentendido utilizando palabras como yo no comento temas de alcalde. Cuando se le va a caer luego ese discurso, va a tener que comentar de otro alcalde o de otra situación. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería muy importante y es un llamado de alerta a que este gobierno escuche, porque él siempre pidió ser escuchado, se escuchó, el pueblo lo escuchó, lo nombró, lo eligió, y hoy día ellos tienen también que escucharse internamente. Bueno, como no hay deuda que no se pague, nos ha alcanzado el tiempo en esta nueva edición de Piedra Roseta. Déjame agradecer a Marcos Villagra. Marcos, muy buenas noches. Como siempre, un placer tenerte en el programa. Y Rodrigo Godoy, también un placer. Será hasta la próxima semana. Me despido también y con los últimos segundos a Marcos. Solamente un tema. Hoy día se falló la situación del crimen de un menor en Longaví. De Emilio. Justicia para Emilio, creo que eso es significativo, un crimen que conmueve el corazón y fuerza, cariños para la familia, mucha fuerza. Nos sumamos. Mucha fuerza. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, buenas noches. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.